Aaron, cuéntanos de tu experiencia, ¿cuál es tu profesión? ¿Cuál es Sí, eu sou arquiteto, estudei em Lisboa, em Portugal, sou português e, portanto, hice meus estudos allá. El hecho de... E pronto, empecé a hacer construções de vários tipos, porque em Portugal não há um mercado suficientemente amplo para uno se especializar em esto, em várias coisas. Não, hice de todo, desde conventos, igrejas, casas particulares, fábricas, edifícios para tecnologia, coisas para niños, escolas. Tinha essa experiência ampla e também muito de habitação social. Aprendi a trabalhar com espaços cortos, com materiais pouco custosos. Me especializei um pouco nisso de fazer arquitetura económica. Depois, como pertencia a uma associação e viajava muito, havia sempre sítios onde havia ONGs que necessitavam de uns dibujos para ser uma escola, para ser uma sala, bem, várias coisas. E quando aqui em Colômbia surgiu a possibilidade de se fazer um centro internacional com muitas casitas, com edifícios de vários tipos, com hosteria, com restaurante, com talheres para oficinas, todo isto. E depois, se fomos mais lejos, ambicionamos a organizar um congresso mundial acá, dessa associação que está espalhada no mundo, aí depois dibujei este edifício desta dimensão. Mas, claro, já hice edifícios que se chamavam inteligentes, muito tecnológicos, com todas as sofisticações dos edifícios em Lisboa, por exemplo, para oficinas, etc. Mas, ao mesmo tempo que estava sendo um edifício considerado um dos edifícios mais tecnologicamente avançado em termos de meio ambiente, de ecológicos, mas, claro, com construção de materiais tradicionais. Não, tradicionais quer dizer concreto, metálicos, alumínios, etc. Acá foi uma beleza, ao mesmo tempo que estava construindo esse edifício tão sofisticado e tão coisa, estava construindo tão natural, tão ecológico, tão amigável, com trabalhadores a capacitarem-se à medida que iam construindo. Me fascinou muito mais fazer este edifício que o outro, embora o outro também foi interessante, porque era todo muito curvo, era como que uma onda. Cuéntanos, o sea, yo quiero que tú le cuentes a la gente cómo está construido este lugar, por qué, qué condiciones técnicas tuviste en cuenta, todo lo que tiene que ver con eso. Sí. Hágale. Bem, basicamente... O programa que teníamos era construir um grande salão para podermos ter eventos de grande dimensão e, ao mesmo tempo, com espaços mais pequenos para poder ter talleres, etc. Portanto, o programa habitual de um salão que sirve para muitos propósitos, não, culturais, enfim, não, sem entrar em detalhe. E dentro del quindio teníamos a intenção de fazer um edifício amigável do meio ambiente, utilizando materiais da região, dentro de lo possível, e de uma forma que não se adaptara muito bem às exigências, sem ter que introduzir coisas muito sofisticadas de aire acondicionado, por exemplo. Então, que procuramos? Materiais de construção que teníamos disponíveis para a dimensão desta cúpula, etc., teria que ser, para não ser hierro, todo isso, tinha que ser mangle, porque mangle é a madeira mais interessante e que tem dimensões muito grandes. Claro que o mangle tuvo que vir de los mangales de Buenaventura, por essa zona, e foi um problema o transporte, todo isso. Además de eso, teníamos la guadua, que es la más grande del mundo, en termos, es el bambú más largo, y que en Quilindío hay guaduales inmensos en que uno puede aprovechar varas con 18 metros. Entonces es un material excelente para la parte estructural. Aquí usamos para la parte estructural principal el mangle. ¿Puedes señalar?
Sí, el mangle, por ejemplo, estos mangles inmensos en que en las cerchas principales hay mangles de 13 metros de largo. No todos son de 13 metros, hay algunos tiene que haber amarres. Y, como ven, todo esto tiene una altura de 12 metros de alto y un círculo que ahora ya no me recuerdo, mas es bastante ancho. Para construir paredes e todo isto numa zona de alto riesgo sismológico, era muito difícil manejar uma estrutura de madeira com paredes normais de ladrilho ou algo assim. Não podia ser. Não queríamos introduzir muito cimento e assim porque queríamos utilizar no máximo materiais naturais. Então, eu visitei, no princípio, na Universidade del Valle, uma técnica desarrollada por um arquiteto professor da universidade, em que ele havia começado a fazer a técnica del tendinoso, que é em uma estrutura de madeira, se há uma estrutura de madeira, se lança alambre de púas entre a madeira, se amarram os hierritos e, por exemplo, aqui temos, esta está menos bonita, está aqui alambre de púas, assim, tensionado, amarrado com hierritos para quedar bem tensionado, e depois eso de los bultos de papas, costales, todos amarrados y después una aguada de cimiento, se deja secar. Después una aguadua, agua con cimiento, así muy cosa, una mezcla, con poquito de arena, ¿no? Así, llamamos aguada, aguada, agua. Y dejamos secar. Después otra. Y deja secar y después ya se revoca con arena, cimiento y que no sé los términos técnicos. Y queda una pared de una resistencia impresionante que cuando hay un temblor de tierra, este edificio ya sufrió el gran terremoto de Armenia del año 99 y que nadie se movió, nada se defendió porque está aquí resistente. Además, si hay un problema y es necesario porque se pudrió un aguado o algo así, no hay problema. Se corta el tendinoso, se saca el aguado, se mete otro aguado, se amarra otra vez y está impecable. Ora, essa técnica desarrollada na Universidade del Valle era de dimensões reduzidas. Pronto, em princípio, hacían paredes pequeñas de dimensão. Nós aqui não só teníamos a estrutura de madeira, aí, por exemplo, se vê todo o tendinoso, que é essa técnica, ocupa espaços pequenitos, espaços grandes, é fantástica, porque se tuviéramos que usar ladrillo, por exemplo, para tapar todos, era impossível, salia uma coisa que venia um temblor e isso se desmoronava todo, não? Então, não só com madeira, mas aqui neste edifício passamos a fazer a técnica del tendinoso também com guadua. Então, saliu um edifício de grandes dimensões, resistente a los sismos, fantástico, porque el terremoto fue muy fuerte, el pueblo vecino de la Tebaida se cayó unos 70-80% y aquí no se movió nada. Claro, se movieron tejas, porque las tejas eran hechas en una posición más natural, no estaban amarradas con alambres, eran tejas de media cana y ahí se movía un poquito. Mas só as tejas, não a estrutura enorme que temos acá. Pronto, o engenheiro
porque eu tinha experiências como arquiteto de dibujar coisas assim grandes. Era muito difícil ter um espaço tão grande com iluminação natural adequada e ventilação adequada, sem introduzir técnicas ou tecnologias muito dispendiosas. Então, se criou neste espaço, depois se pode ver en las fotografias de los techos, la creación de 7 jardines. En este punto el edificio tiene una base heptagonal, son 7 alas. En las partes más bajas de afuera están los baños, están oficinas, está un pequeño bar, están esas cosas todas, archivos, zonas así. Y por detrás de estas paredes están las salas de taller, digamos, de reuniones pequenas, ¿no? Con 40 metros cuadrados. Este interior todo, alrededor incluido, tiene 1000 metros cuadrados. El edificio como un todo tiene 2000 metros cuadrados. Entonces, para tener iluminación natural adentro, para no gastar electricidad, etc., introducí este concepto de 7 jardines. Los techos pueden tener unos movimientos muy buenos porque no tienen que, las aguas pluviales no tienen que ir todas para el exterior, que era muy amplio, y crean una ventilación natural porque el aire entra por esos jardines y se escapa, cuando está más aquecido, se escapa por arriba, por ese hueco, digamos, ¿sí? Que está ahí. Como ven, hay el símbolo de 7 rayos que interpreta, digamos, este edificio, que es el símbolo de la asociación que creó este edificio, y también con los techos a diferentes alturas. Ahora no se ve la totalidad porque están cerradas esas puertas. Hay toda una llegada de luz natural que habitualmente es suficiente para los eventos que tenemos durante el día. Por la noche, claro, hay que haber electricidad, mas nunca fue necesario pensar en condicionamiento de aire para arrefecer o para aquecer. Portanto, eu estava explicando que a guádua, quando é cortada em noites de luna nueva, queda com a sábia na raiz e, portanto, a vara viene mais seca. De todas formas, deve secar mais dentro del guadual, donde não há os mosquitos que normalmente la atacam. Quando se saca a guádua del guadual já com um mês de maturação, la guádua já viene como que inmunizada, porque lo que los mosquitos le gustan y la destruyen, y por eso una guádua que no tiene tratamiento se pudre en muy poco tiempo, así tratada dura lo que los antepasados, que hacían constructuras enormes y que no se destruían, ¿no? Hay unos detallitos más de cómo inmunizar. Desde, por ejemplo, en Río Sucio, los indígenas la inmunizan enterrando la guádua en tierra y eso sirve de inmunización natural, embora después quede con una color no dorada, como está aquí, mas con una color más de tierra, más oscura. Por tanto, la guádua es un material mucho más barato que una estructura de madera normal, convencional, por tanto logramos hacer todo este edificio con 2000 metros cuadrados a un costo muy económico. Muy económico, esa es la palabra. Sí, señor. Bueno. Por Muy tanto, interesante, porque yo creo que con toda esta información cualquier persona que venga y quiera entender cómo Sí, se sostiene el edificio, sí. con la explicación que diste ahí de los soportes que tiene hasta el fondo, Sí. Hay una lógica de cómo vienen las... Y hay también todo un aprovechamiento por estos canales que baja la agua pluvial por unos tigres que va al centro, es colectada toda en un único sitio y por tanto se puede aprovechar la agua para riego, para baños, etc. Por tanto, también conservar el consumo, tornar el consumo de agua mucho más feliz.
Y después, pronto, están los jardines alrededor y el edificio está suelto y, por tanto, tiene ese respiro natural que... ¿Qué tanta profundidad tienen los cimientos? Mira, pues, los cimientos son así. Estas columnas hay... Es muy curioso. Hicimos los cimientos por debajo de estas bases. Hay una viga de concreto, con hierro normal. Una viga, hay una alrededor y por bajo de esta otra. Por tanto, hay dos vigas circulares con amarras. No es mucho, no es mucho. Ahí casi la zapata de la... zapata se diz, la zapata de la... Más la viga, máximo 1 metro. Ahí de abajo. O sea, y tiene amarras acá. Exacto, también acá. Y después, en esta base de concreto, revestida con esta granilla, hay un hierro gordo, largo, que enterra y sale más o menos hasta acá. Y hasta acá. Y estas columnas se hacen un hueco de la dimensión del hierro y son simplemente encastradas. No hay cualquier amarre del concreto al mangle. Es simplemente apoyado. En todas. Y, por tanto, es bueno porque cuando se lava el piso y todo eso, no hay humidificación de la estructura de madera, porque la madera podía quedar enterrada, se podría. Entonces está levantada. O sea que hay acá y acá también hay... Sí. Todas las columnas tienen una amarre. No, solo circular es solo la central, la segunda y la exterior, que tiene esa viga de... Hay 2 exteriores, porque hay la de la terraza, tiene 2... ¿También? Sí. Entonces, pronto, hay esas vigas largas con estas amarras, por tanto, todo eso aquí. Acá, digo, hay viga acá, Sí. viga afuera. Sí, también. ¿En la última? ¿O? Sí, en las 2. Hay una acá que sirve. Ok, vale. No tenemos autonomía de electricidad. No sé si estos enchufes están. Sí, por tanto, hay una que conecta toda la estructura exterior, que es de mangle en el sitio de los talleres, digamos, y de guadua afuera. Por tanto, todo esto está amarrado así y hay una viga más, sí, por ahí fuera, y hay una viga más sencilla, más pequeña, que amarra todas las 49 columnas de la terraza exterior, con 7 veces 7 veces 7 veces 7, 49. Y pronto, aquí adentro hay esterilla de guadua y por encima de la esterilla de guadua, claro, hay una tela impermeable, porque, como se ve, las tejas son muy sencillas, tejas de barro de media cana. En ese tiempo no había cómo hacer, porque como esta es una estructura cónica, las tejas retangulares, encastradas unas en las otras, no tienen flexibilidad de adaptarse a la curvatura. Por tanto, esto también, hacer todo esto con tejas. Hay en las partes de aguas planas, que sabe, se hace eso, mas el resto todo tuvo que ser con este tipo de teja que tiene una capacidad de ir alargando, y aquí con caña brava, muy sencilla, que ya tiene, ¿cuántos años? 91. ¿Tienen un proceso para cortarlo? Sí, también es conveniente cortarla en noches de luna media, mas ya no, caña brava ya no es lo mismo que guadua, ya no tiene la sapia que sube, que baja, etc. Por tanto,
já se corta de forma normal, digamos, não é necessário. Mas mejor que se corte. ¿Qué historias, hay sobre el Gran Salón, que hay una historia de las 7 culturas? Bien, yo la visión que tuve de esto, como este salón también tenía un propósito de la paz, de una espiritualidad que une toda la humanidad, el contenido de esto era asociado a la Asociación Subud, que es una asociación que tiene personas de todas religiones que adoran a Dios en juntas, sin distinción. La visión que tuve era que gente de todos los cantos de la tierra, de todas culturas, de todas razas, de todas cosas, se unían al centro para adorar a Dios juntas, o para hacer trabajo juntos, o para hacer convenciones. Aquí pero no tiene nada que ver con las 7 culturas de Colombia. No, tiene que ver con el mundo. Con todas las culturas del mundo. Con todas las culturas del mundo. Aquí, en este caso, no particularmente tiene una visión solo asociada a la cultura de Colombia, mas sí a la cultura del mundo, de todo. Eu, en ese tiempo, ni siquiera sabía que había las 7 culturas de Colombia, mas también se aplica. Tampoco sabemos. Pues, exacto. No, era del mundo. Tampoco eran los 7 continentes, porque en Antártida solo hay pingüinos, no hay gente en las estaciones. Entonces, era más ese sentido de un número 7, que es un número muy primo y muy interesante. Yo tuve otros arquitectos aquí a mencionar que nunca habían visto un edificio con 7, inspirado en el 7, porque el pentágono hay cantidades, el hexágono también, cuadrados, triángulos, 12 lados, 16, hay muchos, mas de 7 era la primera vez que habían visto. De hecho, es verdad, yo tampoco, puede ser que haya, mas yo no conozco. Ahí está. Y pronto. Estas estructuras, por ejemplo, de acá, Aaron. Sí. ¿Tiene alguna técnica en especial? ¿Por qué se hizo así? No, es así porque para una distancia de 9 metros de ancho, pues la forma de cubrir y tener un techo es hacer este tipo de cercas. Hay otros tipos de cercas, mas esta es la que adaptamos, que para recibir todo el peso del techo, permitir un espacio grande y no tener columnas. Por tanto, esto se aplica en muchas casas normales con este tipo de cercas. Ya estas grandes, enormes, que van al centro, estas ya también tienen estructuralmente el efecto de cargar y sobrecargar, tensionar, en fin, todo lo que es necesario en una cultura. Pues es precisamente para amarrar, porque si hay un movimiento por ejemplo, un temblor de tierra, las que están así como este M acá, que se repita ahí adentro, sirven para trabar los esfuerzos de movimiento, ¿no? El ingeniero de Cali que hizo esta estructura, pues sabía mucho de estructuras de madera redonda, ¿no? Porque, claro, podíamos ter utilizado outras tecnologias, mesmo de madeira, mas cercas coladas que hasta nos permitiriam vanos espaços mais grandes, mas não queríamos fazer um edifício tão custoso e teníamos obreros muito pouco qualificados. Estes foram obreros aqui da região que não sabiam, nunca haviam construído este tipo de coisas. E tampouco as grandes empresas de Colômbia tinham obreros qualificados para trabalhar com madeira redonda. Si tú fueras a hablar de algo en particular de este edificio hacia el público, sí. ¿Cómo lo expresarías? O sea, ¿cuál sería el encanto que les dirías a ellos o por qué admirar esta edificio? Bien, por su originalidad en el sentido que es
um edifício baseado num heptágono, digamos, que creio que há muito poucos no mundo, ao menos desta dimensão. Quantos metros? São 25 metros do centro de rádio, 25, portanto, 50 metros de diâmetro. Esta originalidade também de introduzir jardines dentro do próprio edifício, sem qualquer... portanto, aí chove e todo, mas as águas se desaparecem, não invadem esta zona. E pode ser isto porque é o clima do Quindío. Há que proteger da chuva, mas não há que proteger demasiado do frio, porque aqui não há grande frio, e tampouco de grandes temperaturas, porque como tem um techo muito alto, quando há mais calor, o calor sube e se escapa por la cúpula, por esse techito. Que mais, por exemplo, podem vir e verificar uma estrutura de mangle que, nessa altura, me diziam, eu não sei, que era a estrutura de madeira mais grande de Colômbia. E outros diziam, é de Latinoamérica. Isso não sei. Aí tem 12 a esse símbolo e tem mais 3 para arriba. Temos aí uns 15 metros. Nunca logrei a medir porque não era fácil. É possível que tenha máximo, com o techo aí arriba, máximo uns 17 metros, creio que. E também, por exemplo, o alcaide de La Tebaida queria considerar isto um patrimônio cultural do município de La Tebaida. E eu falei com ele, disse, que bem, muito bem. Então vou chamar o arquiteto de Arménia que está encargado de classificar construções para ver se têm qualidade para ser patrimônio cultural ou não. E chamou... benefício para... Sim, porque ser classificado patrimônio cultural do município ou de um departamento tem benefícios não tanto de caráter material, porque essa classificação não vai aportar plata, tampouco vai condicionar, vai exigir que se mantenha o traçado, não? Que se mantenha bem conservado, porque senão... Depois, exato. E pode dar acesso a alguns fundos se essa classificação beneficia o turismo ou beneficia alguma coisa. Mas era isso que eu queria dizer. Vino o arquiteto da Arménia e com outro arquiteto. E miraram todo esto, perguntaram, tinham os dibujos, os números mágicos que havia manejado e todo isso. Eles lhe gostou muitíssimo. E então eu lhe perguntei, então creio que tem qualidade para ser considerado patrimônio cultural de La Tebaida? E ele disse, mira, com segurança pode ser considerado patrimônio cultural del Quindío e muito provavelmente de Colômbia. Portanto, ele quedou fascinado com a qualidade e a originalidade desta construção, hecha tan económicamente, ¿no? Y andar en ese camino para que lo declaren patrimonio cultural es difícil? Não, ele estava listo para... Agora, havia que, oficialmente, a associação que é dueña deste lugar, pois, agilizar documentação e tudo isso, e solicitar essa classificação, não? Mas todo esse é um processo legal que, nessa altura, e isso já foi há uns 10 anos, essa parte burocrática, digamos, não houve quem lá diligenciasse. Então, mas está aí. Porque no tempo em que isto se inaugurou, vino o governador del Quindío a hacer a abertura do Congresso e la diretora una diretora della oficina de cultura del departamento, agora não me recuerdo o nome, perdão, disse que este edifício era o ícone del Quindío. Mas isto foi no ano 93. Mientras tanto, passaram já muitos anos e não foi possível. Aqui neste edifício, o presidente da República, lo anterior a este. Ni lo nombre, porque sí, ok, muy bien. Sí, ok, no es. Mas él hacía reuniones en los varios departamentos con todos los ministros del gobierno central, con los secretarios de
del gobierno local. Así es. Y aquí, en Armenia, en el Quindío, fue aquí, en este salón, que hubo 3 por 3 veces essa reunião, digamos, pronto, não interessa quem é o presidente, não, tampouco me recuerdo del nombre, no, mas lo hice aquí, foi muito bueno. Para el mantenimiento del mangle, sí. ¿Hay algún tipo de producto que se le echa para evitar que no. polilla o algo? No, el mangle es muy resistente a gorgojo y a todas las cosas. Lo que necesita es ser periódicamente humedecido con óleo para quedar no demasiado seco. Y estas rajas que se ven, que muchas personas se aterraron que se estaba dañando el mangle, el ingeniero que hizo los cálculos dice, no, eso es lo natural. Lo natural del mangue es abrir rajas, significa que está en buenas condiciones. Mas, de todas formas, hay que, cada 5 años, tal vez, cada 5 años, óleo. Sí, un óleo natural o un óleo queimado. Una cera. No un óleo muy oscuro, porque entonces cada vez queda más negro. Y eso no es bonito. Lo que queda bonito, por tanto, un óleo transparente, una cera que mantenga el color natural del sangre. ¿Lo mismo en la guadua también? No, la guadua, mira, la guadua, hay 2 opiniones. Nosotros en esa altura lo que utilizamos fue como que un verniz. Pronto. Ahora recientemente supe que tampoco se debe hacer eso, porque la guadua deja de respirar naturalmente. Por tanto, no debe ser un verniz sellante, debe ser también una cosa que deje respirar. Mas en esa altura aún no sabíamos ese resultado. De todas formas, esto fue construido en 92, 93, ya pasaron más de 25, ¿no? Y está bien, está bien. Las columnas del exterior, debido al agua, la lluvia y el sol, es necesario cuidarlas más veces, mínimo 3 veces al año. Hay que rasparlas porque rápidamente se tornan grises con mugre. Entonces hay que estar muy pendiente de las guaduas que reciben lluvia y sol. También del mangle, al fin del edificio, el mangle está expuesto al sol y así, entonces hay que cuidarlo con más frecuencia. Pero todo lo que está protegido del sol y del agua está en perfectas condiciones. Aarón, muchas gracias. Con mucho gusto.